3 semanas antes de que cayera el primero de los chapitos, yo ya lo sabía. No porque tuviera contactos dentro de la DEA, ni porque alguien me lo hubiera filtrado desde Washington. Lo sabía porque llevo 20 años leyendo el narco, como otros leen el clima. En las señales pequeñas, en los movimientos que nadie nota porque nadie sabe que está mirando. Lo dije en voz alta, en una reunión con personas que tenían suficiente poder como para haberme matado por decirlo. Y no me mataron esa noche. Pero desde entonces me buscan. Me llamo Miguel Ángel Duarte. En el negocio me llamaban el profeta. No porque hable con Dios, sino porque tengo la maldición de ver lo que viene antes de que llegue. Y en el mundo del narco eso no es un don, es una sentencia. Nací en 1973 en Badiraguato, Sinaloa. El mismo municipio donde nació Joaquín Guzmán lo era. No lo digo para establecer una conexión romántica ni para apropiarme de una historia que no es la mía. Lo digo porque Badiraguato en los años 70 y 80 era un lugar donde el negocio no era el horizonte de las posibilidades, sino el suelo mismo sobre el que caminabas. No había que buscarlo. Estaba en el aire, en las conversaciones de los adultos que se detenían cuando los niños se acercaban, en las camionetas nuevas que aparecían en un pueblo donde nadie tenía trabajo formal que las justificara, en los velorios de hombres jóvenes que morían de maneras que nadie explicaba completamente, pero que todos entendían perfectamente. Mi padre no era del negocio. Era ganadero, de los pequeños, de los que tienen suficientes animales para no morirse de hambre, pero no suficientes para vivir bien. Un hombre callado con manos grandes y una visión del mundo que se resumía en trabajar, no meterse en lo que no te importa, y confiar en que Dios tiene un plan, aunque el plan no siempre sea visible desde abajo. Esa filosofía la respeto ahora más de lo que la respeté cuando la viví. En ese entonces me parecía resignación disfrazada de sabiduría. Lo que me diferenciaba de otros niños de Badiraguato no era la ambición. La ambición la tenían todos. Era algo más específico. Tenía una memoria casi fotográfica para los patrones. Podía ver una situación, registrar todos sus elementos y encontrar la lógica subyacente que explicaba por qué ocurría lo que ocurría y qué vendría después. No lo llamaba análisis. Lo llamaba simplemente ver. Pero lo que hacía era análisis sin el nombre, sin el marco académico, con la materia prima cruda de un muchacho de Badiraguato que observaba el mundo más de lo que hablaba sobre él. Estudié hasta la preparatoria, que en ese contexto geográfico y económico ya era más de lo que muchos llegaban. Leía todo lo que encontraba: periódicos, libros de texto usados, novelas que llegaban de quién sabe dónde y que circulaban de mano en mano hasta que las hojas se deshacían. Leí historia, leí economía sin saber que se llamaba economía. Leí sobre guerras y sobre imperios y sobre las razones por las que los sistemas de poder se construyen y se destruyen. Todo eso lo procesé con la misma lógica con que procesaba lo que veía en Badiraguato, buscando los patrones, encontrando la lógica que explicaba el presente y que apuntaba hacia lo que vendría. Mi entrada al negocio fue intelectual antes que operativa. Tenía 23 años cuando un hombre que conocía de vista, un operador regional de la organización de Guzmán, que se movía por la sierra con la naturalidad de quien conoce cada piedra del camino, me buscó para pedirme algo que nadie le había pedido antes en ese contexto. Quería que le ayudara a entender por qué una ruta específica seguía siendo interceptada a pesar de que habían cambiado los horarios y los vehículos y los choferes. Quería que mirara el problema y le dijera qué estaba viendo. Lo miré. Tardé 2 días en revisar la información que me dio sobre los últimos 6 operativos que habían interceptado esa ruta. Al tercero día le dije que el problema no estaba en la ruta, ni en los operadores, ni en los horarios.
Estaba en un patrón de comunicación entre dos puntos específicos de la cadena que creaba una ventana predecible de 48 horas entre la decisión de mover y el movimiento real, y que alguien en esa ventana estaba pasando información. No le dije quién. No lo sabía. Pero le dije dónde buscar y le dije la lógica de por qué ahí y no en otro lado. Una semana después, me volvió a buscar. Me dijo que había encontrado lo que yo había señalado. No me dio detalles sobre lo que habían hecho con esa información, y yo no pregunté. Me dio un sobre con dinero que era más de lo que mi padre ganaba en 3 meses de ganado, y me dijo que si volvía a necesitar que mirara algo, me lo haría saber. Volvió a necesitarlo, y luego volvió a necesitarlo otra vez. Y así, sin un momento de decisión dramática ni de cruce formal de ninguna línea, me convertí en lo que eventualmente sería durante 20 años. El hombre que miraba los problemas que otros no podían resolver, que encontraba los patrones que otros no podían ver, y que decía lo que iba a pasar antes de que pasara con una consistencia que construyó una reputación que no busqué y que resultó ser, como todas las reputaciones en ese mundo, simultáneamente una protección y un blanco. El apodo, el profeta, no me lo puse yo. Me lo puso un hombre al que nunca vi más de 4 veces en mi vida, pero que tenía suficiente peso en la organización para que lo que decía sobre las personas se convirtiera en la manera en que esas personas eran conocidas. La primera vez que lo escuché, no me gustó. Tenía connotaciones religiosas que no correspondían a lo que yo hacía, y que en el ambiente del narco, donde la religión y la superstición se mezclan de maneras que a veces son funcionales y a veces son peligrosas, podían crear expectativas equivocadas sobre la naturaleza de lo que yo ofrecía. Yo no profetizaba, analizaba. La diferencia era importante para mí, aunque para la mayoría de las personas que usaban el apodo, la distinción no importaba. Lo que importaba era el resultado. Y el resultado, durante años, fue suficientemente consistente para que mi posición dentro del ecosistema del narco sinaloense fuera única y difícil de categorizar. No era operador, no era sicario, no era contador, ni lavador, ni ninguna de las funciones reconocibles de la estructura organizacional. Era algo más parecido a un consultor, aunque esa palabra tampoco captura completamente lo que hacía. Era el hombre al que llamaban cuando algo no encajaba, cuando una situación producía resultados que no correspondían a las expectativas, cuando alguien necesitaba entender por qué el mapa que creía tener no correspondía al territorio real. Esa función me dio acceso a información que normalmente no fluye lateralmente entre distintos niveles y sectores de la organización. Para hacer el trabajo que hacía, necesitaba ver el panorama completo. Necesitaba que distintos actores me contaran sus piezas del problema, para que yo pudiera construir la imagen que ninguno de ellos podía ver desde su posición individual. Eso significaba que con el tiempo acumulé un conocimiento del narco sinaloense, y eventualmente de otras organizaciones, que era más amplio y más profundo que el de la mayoría de las personas que operaban dentro de él. Ese conocimiento fue lo que me permitió ver lo que vi sobre los chapitos. No fue revelación divina, ni intuición mística. Fue el análisis de un patrón que llevaba meses formándose en la información que llegaba a mí desde distintos puntos del sistema. Cambios en la estructura de decisiones dentro de la organización. Movimientos de recursos que no correspondían a la lógica operativa normal. Señales en los sistemas de protección que indicaban que ciertas garantías que habían sido sólidas durante años estaban siendo renegociadas o simplemente abandonadas. Y por encima de todo, un cambio en el comportamiento de ciertas agencias americanas que yo había aprendido a leer como indicador de que algo grande estaba por moverse. Cuando junté todas esas piezas, el resultado fue inequívoco. Lo dije,
Y eso fue el principio del fin de la única vida que había conocido. El primer trabajo real que hice para la organización. El primero que tuvo consecuencias que no eran solo informativas. Ocurrió en 1998. Llevaba 2 años haciendo análisis para el operador regional que me había contactado originalmente. Un hombre al que llamaban El Sereno, por su capacidad de mantenerse tranquilo en situaciones que a otros los descomponían. El Sereno había subido dentro de la estructura, y con él había subido mi posición informal. No porque yo ocupara ningún cargo, sino porque las personas con las que el Sereno trataba sabían que yo era parte de su aparato de inteligencia, y me trataban con la deferencia que eso implicaba. El trabajo de 1998 fue diferente a todo lo anterior, porque por primera vez lo que yo dijera no iba a producir un ajuste operativo, sino una decisión sobre una persona. Había sospechas sobre un jefe de plaza en la región de Culiacán. No sospechas de traición activa, sino algo más sutil. Un patrón de resultados que no correspondía a la capacidad y los recursos que esa plaza debería tener. Los números no cuadraban. Los operativos que afectaban esa zona tenían una precisión que sugería información interna. Pero nadie podía identificar la fuente, porque el jefe de plaza era un hombre con 20 años en el negocio, con una lealtad que nadie había tenido razones para cuestionar, con relaciones familiares que lo anclaban a la organización de maneras que hacían difícil imaginar una traición voluntaria. Me dieron acceso a todo lo que tenían: registros de comunicaciones, patrones de movimiento, historiales de operativos fallidos, información financiera de los últimos 3 años. Me tomó una semana construir el análisis completo. Lo que encontré no era lo que esperaban. No era traición. Era algo más complicado y en cierta manera más trágico. El jefe de plaza había desarrollado una adicción severa que lo había llevado a tomar decisiones comprometidas para financiarla. Decisiones que habían creado vulnerabilidades que terceros habían explotado sin que él lo supiera completamente. No era informante, era un hombre destruido por su propio vicio que se había convertido en un vector de filtración involuntaria. Presenté ese análisis. Expliqué la distinción entre traición voluntaria y vulnerabilidad explotada. Expliqué que la solución no requería la eliminación del jefe de plaza, sino el cierre de las vulnerabilidades específicas que su situación había creado. El Sereno me escuchó. Hizo preguntas que mostraban que había entendido el análisis. Y luego dijo algo que tardé en procesar completamente. El problema no es si fue voluntario o no. El problema es que el daño es el mismo. Y procedieron de la manera en que procedían con los problemas en ese mundo. No dormí bien esa semana, no porque me arrepintiera de haber presentado el análisis honestamente, sino porque me di cuenta de que en ese sistema, la precisión de mi análisis no cambiaba el resultado. Lo que yo ofrecía era comprensión, y la comprensión en ese mundo era simplemente una manera más sofisticada de llegar a las mismas conclusiones a las que se hubieran llegado de todas formas. La diferencia era que con mi análisis se llegaba con más certeza y con menos errores colaterales. Eso era algo. Pero no era lo que una parte de mí había creído que era cuando empecé. A pesar de ese malestar, seguí. No porque no tuviera opciones, sino porque el trabajo en sí, el proceso de análisis, de encontrar los patrones, de construir la imagen completa desde piezas fragmentadas, era lo más estimulante intelectualmente que había encontrado en mi vida. Y esa estimulación era una trampa más efectiva que cualquier amenaza, porque era interna, era genuina, y nadie más que yo podía desactivarla. Los años entre 1999 y 2005 fueron los de mi construcción más acelerada dentro del ecosistema. El Sereno ascendió hasta posiciones de alta relevancia dentro de la organización de Guzmán, y con él ascendió mi acceso.
Empecé a trabajar no solo para la organización sinaloense, sino como consultor informal para otros grupos que necesitaban el tipo de análisis que yo ofrecía y que tenían los contactos para saber que yo existía y los recursos para pagar lo que cobraba. No tuve conflictos de lealtad explícitos porque la información que compartía con un grupo nunca comprometía directamente a otro. Me cuidaba de construir muros entre los distintos flujos de información que manejaba, con la misma meticulosidad con que un banquero serio mantiene separadas las cuentas de distintos clientes. Ese modelo funcionó mientras las organizaciones entre las que me movía tenían intereses suficientemente distintos. Empezó a crear tensiones cuando esos intereses empezaron a converger y a colisionar, que fue exactamente lo que ocurrió con la fragmentación del cártel de Sinaloa y la guerra que siguió. En ese contexto, cualquier persona que tuviera relaciones con múltiples partes del conflicto era automáticamente sospechosa para todas ellas. Mi posición de consultor independiente, que durante años había sido mi protección, se convirtió en mi vulnerabilidad principal. El dinero que generaba en esos años era suficiente para vivir bien sin llamar excesivamente la atención. No tenía el tipo de vida ostentosa que los operadores de alto nivel exhibían, porque ese tipo de vida no me interesaba y porque entendía perfectamente que la visibilidad era el primer paso hacia la vulnerabilidad. Vivía en una casa mediana en Culiacán, manejaba vehículos que no llamaban la atención, vestía ropa que no declaraba nada sobre mis ingresos reales. La única cosa que me permití que pudiera leerse como exceso fue mi biblioteca. Cientos de libros, de historia, de economía, de teoría de sistemas, de psicología, de todo lo que había encontrado que alimentara la manera en que pensaba. Esa biblioteca era mi único lujo real y era también, para quien supiera leerla, el mapa más honesto de cómo funcionaba mi cabeza. En las fiestas de la organización, a las que asistía cuando la posición lo requería, pero de las que me alejaba tan pronto como era posible hacerlo sin generar ofensa. Observaba con la misma atención con que observaba todo. Veía a los políticos, a los empresarios, a los militares que compartían espacio con los jefes del narco con la naturalidad de quien ha normalizado completamente la coexistencia de esos mundos. Veía las dinámicas de poder, los cambios sutiles en quién buscaba a quién llegaba primero y quién llegaba después, quién era presentado y quién era ignorado. Toda esa información alimentaba el análisis que producía y que era lo que me mantenía valioso y, por lo tanto, vivo. Fue en una de esas fiestas donde conocí a uno de los hijos de Guzmán, uno de los que eventualmente serían conocidos como los Chapitos. No voy a precisar cuál ni cuándo, porque esos detalles son los que convierten una historia en un expediente, y no es mi objetivo producir un expediente. Lo que sí diré es que esa primera interacción me dejó una impresión específica que guardé, y que años después, cuando empecé a ver el patrón que nadie más veía, se convirtió en una pieza importante del análisis. La impresión fue esta: era inteligente, más inteligente de lo que la narrativa pública sobre los hijos del Chapo permitía. Pero tenía una característica que en ese mundo es más peligrosa que la estupidez. Sobreestimaba su propia inteligencia en exactamente la proporción en que subestimaba la de los sistemas que lo rodeaban. Esa combinación, inteligencia real más sobreestimación de esa inteligencia, es el perfil más predecible de caída en cualquier sistema de poder. Lo he visto docenas de veces en distintos contextos. Siempre termina igual. Guardé esa impresión. La conecté con otras impresiones, con otros datos, con los patrones que fui observando durante los años siguientes mientras los Chapitos consolidaban su posición dentro de la organización. Y luego, mientras esa posición empezaba a mostrar las grietas que yo aprendí a leer antes de que fueran visibles para los que estaban más cerca.
La primera vez que dije en voz alta lo que veía sobre su situación fue en 2022, en una reunión con personas que tenían razones para querer escucharlo y razones simultáneas para no querer creerlo. Les dije que el modelo operativo que los chapitos habían construido tenía 3 vulnerabilidades estructurales específicas, que los hacían exponencialmente más susceptibles a la presión americana de lo que ellos mismos calculaban. Les dije que esas vulnerabilidades no eran accidentales, sino el resultado de decisiones que habían tomado con lógica de corto plazo, sin calcular las consecuencias de largo plazo. Y les dije que el horizonte de tiempo antes de que esas vulnerabilidades fueran explotadas era más corto de lo que nadie en ese cuarto quería aceptar. Me escucharon en silencio. Algunos con la expresión de quien evalúa una amenaza, otros con la de quien procesa información que confirma algo que ya sospechaba, pero que no había podido articular. Y al menos uno con la expresión de quien ya ha tomado la decisión de que lo que acabo de decir no puede quedarse dentro de esa sala sin consecuencias para quien lo dijo. Ese último no necesitaba decirlo en voz alta. Yo ya lo había leído en su cara antes de que terminara de formarse el pensamiento. Era el tipo de lectura que solo se desarrolla después de 20 años de observar a personas en situaciones donde lo que no dicen importa más que lo que dicen. Y lo que ese hombre no estaba diciendo era que acababa de convertirme en un problema que necesitaba solución. Salí de esa reunión sabiendo que había cruzado una línea que no tenía regreso, no porque hubiera dicho algo falso, sino porque había dicho algo verdadero en el momento y frente a las personas equivocadas. En el mundo del narco, la verdad incómoda no se agradece, se castiga. Y yo llevaba 20 años sabiendo eso, pero había tomado la decisión de decirla de todas formas. Porque hay un punto, después de suficiente tiempo viendo lo que yo he visto, donde el silencio se vuelve insostenible de una manera que ninguna amenaza externa puede compensar. Esa decisión tiene un costo que todavía estoy pagando. Y la historia de ese costo es lo que viene. Hay una bodega en Culiacán que no aparece en ningún mapa oficial y que durante años funcionó como el lugar donde la organización resolvía los problemas que no podían resolverse en ningún otro lugar. No era un sitio de ejecuciones, aunque algunas ocurrieron ahí. Era algo más específico. Era el lugar donde se verificaba la información, donde se confirmaba o se refutaba lo que alguien había dicho sobre alguien más, donde la verdad se extraía con los métodos que la verdad requiere cuando las personas que la tienen no la ofrecen voluntariamente. Yo había estado en esa bodega 3 veces en 20 años, siempre del lado de quien hace las preguntas y nunca del lado de quien las responde. Después de la reunión donde dije lo que dije sobre los chapitos, empecé a calcular seriamente la probabilidad de que eso cambiara. Las semanas que siguieron a esa reunión las viví con una conciencia del entorno que era cualitativamente diferente a la vigilancia normal que cualquier persona en ese mundo mantiene de manera permanente. Era más específica, más enfocada, más parecida a lo que imagino siente un animal que ha detectado un depredador, pero que no puede todavía identificar su posición exacta. Cambié mis rutinas, no de manera dramática, sino en los detalles pequeños que importan. Rutas diferentes, horarios distintos, menos tiempo en lugares donde mi presencia era predecible. Activé contactos que no había necesitado en años. Personas en distintos puntos del sistema que podían darme señales tempranas si el ambiente se movía en una dirección específica. Las señales llegaron antes de lo que esperaba. No de manera directa, sino a través de los canales laterales, que en ese mundo transmiten información que nadie quiere poner en términos explícitos. Un contacto en Culiacán me hizo llegar un mensaje que en su superficie era una invitación a una reunión de trabajo rutinaria, pero que en el contexto de lo que había ocurrido semanas antes, tenía una lectura completamente diferente. Otro contacto, alguien que trabajaba en los niveles medios de la estructura
y que me debía suficientes favores como para asumir un riesgo pequeño por mí. Me dijo en términos apenas más directos que mi nombre había aparecido en conversaciones donde no debería haber aparecido. No me dijo exactamente en qué contexto. No necesitaba hacerlo. Cancelé la reunión. Me moví de la casa donde vivía a una propiedad que tenía registrada bajo un nombre que no era el mío y que no había usado en más de 2 años. Esa propiedad era parte de un sistema de contingencias que había construido a lo largo de los años. No porque hubiera previsto esta situación específica, sino porque 20 años en ese mundo te enseñan que los sistemas de contingencia son tan importantes como los sistemas de operación normal. Los que no los tienen son los que desaparecen de maneras que nadie puede explicar completamente después. Desde esa propiedad seguí trabajando, porque parar completamente hubiera sido una señal tan clara como cualquier otra. Seguí respondiendo consultas, seguí produciendo análisis para los clientes que tenían canales de comunicación que no estaban comprometidos. Seguí manteniendo la apariencia de normalidad operativa que era mi mejor protección en ese momento. Pero debajo de esa apariencia estaba construyendo algo diferente. El análisis de mi propia situación con la misma metodología que aplicaba a cualquier otro problema. Lo que ese análisis producía no era reconfortante. La posición en que estaba tenía características que en cualquier otro sujeto que hubiera analizado hubieran producido un pronóstico de riesgo elevado. Había dicho algo que incomodaba a personas con poder y con historial de resolver incomodidades de maneras definitivas. Había dicho específicamente algo que tocaba el nombre y la reputación de los Chapitos, en un momento en que su posición dentro del ecosistema del narco sinaloense era todavía suficientemente sólida como para que criticarlos fuera interpretado como una amenaza a esa posición. Y había dicho todo eso en una reunión donde al menos una de las personas presentes tenía incentivos activos para que esa información llegara a los oídos equivocados. El mecanismo por el que mi análisis podía llegar a los Chapitos era predecible. Alguien de la reunión lo contactaría directamente o a través de un intermediario. Presentaría lo que yo había dicho como evidencia de que yo era una amenaza o un activo de inteligencia de alguna organización rival. Y los Chapitos tomarían la decisión que tomaban con los problemas de ese tipo. Verificar primero, resolver después. Con la certeza de que la verificación en ese mundo tiene un solo resultado posible independientemente de lo que produzca. Lo que me protegía, al menos temporalmente, era la misma reputación que me había puesto en esa posición. El profeta no era un nombre que se borraba fácilmente del mapa del narco sinaloense. 20 años de análisis correcto habían construido una credibilidad que hacía que mi eliminación tuviera un costo reputacional no trivial para quien la ordenara. No era invulnerable. Pero el cálculo no era simple, y la falta de simplicidad en ese tipo de cálculo compra tiempo. Usé ese tiempo para hacer lo que mejor sabía hacer. Entender completamente la situación en que estaba. El análisis que había presentado en esa reunión sobre los Chapitos no era especulación. Estaba construido sobre información que había acumulado durante años y que en ese periodo específico había confluido de maneras que hacían el patrón imposible de ignorar para alguien que sabía leerlo. Los 3 elementos centrales de ese análisis eran estos. Primero, que la estructura operativa que los Chapitos habían construido después de la segunda captura de su padre dependía excesivamente de tecnología de comunicación que las agencias americanas habían desarrollado capacidades específicas para penetrar. Capacidades que yo había rastreado a través de sus efectos en operaciones de otras organizaciones durante los 2 años anteriores. Segundo, que habían expandido sus operaciones a mercados internacionales con una velocidad que superaba su capacidad de construir las protecciones locales que esos mercados requerían,
creando puntos de exposición que los hacían vulnerables a presiones de gobiernos, que no tenían los acuerdos históricos con el narco sinaloense que el gobierno mexicano había desarrollado durante décadas. Tercero, y más importante, que habían subestimado de manera sistemática el cambio en la disposición del gobierno americano para presionar directamente al gobierno mexicano en este tema específico. Un cambio que yo había detectado en señales que llegaban de distintas direcciones y que, leídas juntas, indicaban una decisión política que ya había sido tomada en niveles que no requerían negociación con nadie en México. Esos tres elementos juntos producían un pronóstico que no tenía la ambigüedad que el análisis político normalmente tiene. Era una convergencia de factores que apuntaban en una sola dirección con una claridad que en mi experiencia de 20 años de leer estas situaciones era inusual. La mayoría de las veces, el futuro es nebuloso. Esta vez no lo era. Lo que no había calculado era la velocidad con que los eventos se moverían una vez que se movieran. En ese mundo, la aceleración puede ser repentina e irreversible. Y cuando llega el momento en que el patrón que identificaste pasa de análisis a realidad, el tiempo disponible para reaccionar es mucho más corto de lo que cualquier preparación puede anticipar completamente. La noche que supe que el primero de los chapitos había sido detenido, estaba en la propiedad de contingencia, leyendo. Con la radio encendida en un canal de noticias locales, que no reportó nada esa noche, porque las noticias de ese tipo nunca se reportan localmente en tiempo real. Me enteré por un mensaje que llegó a través de un canal cifrado desde un contacto en Sonora, que tenía fuentes cercanas a los movimientos de la Marina. El mensaje era corto. Había caído. La operación había sido limpia. Había americanos presentes en la periferia del operativo. Lo primero que sentí no fue satisfacción de haber tenido razón. Eso sería demasiado simple y demasiado limpio para ser honesto. Lo que sentí fue algo más complicado. La confirmación de un análisis correcto mezclada con la conciencia inmediata de que esa confirmación cambiaba mi situación de manera dramática. Mientras mi pronóstico era solo palabras en una reunión, podía ser ignorado o descartado. Ahora que era realidad verificable, las personas que habían estado en esa reunión iban a hacer una de dos cosas: o reconocer que yo había visto correctamente lo que ellos no habían podido ver, lo cual me hacía más valioso. O decidir que alguien que había visto eso con esa anticipación tenía que haber tenido fuentes que hacían de mí una amenaza, lo cual me hacía un objetivo. La segunda posibilidad era más probable. En ese mundo, la información correcta produce más sospecha que la información incorrecta, porque la información incorrecta puede explicarse por incompetencia. Pero la información correcta sobre algo que nadie más veía solo puede explicarse por acceso privilegiado. Y el acceso privilegiado al tipo de información que yo había demostrado tener implicaba conexiones que en ese contexto solo podían interpretarse de una manera. Esa noche tomé una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Llamé a alguien que llevaba años siendo mi contacto de última instancia. Una persona que existía en una zona gris entre el mundo del negocio y el mundo legal, que le permitía moverse en ambos con una libertad que pocos tenían. Le dije que necesitaba moverme, que el tiempo de las contingencias internas había pasado y que lo que venía requería algo diferente. Me dijo que le diera 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. No porque no tuviera que hacer, sino porque cada cosa que hacía en ese tiempo tenía la textura de lo que podría ser lo último. La última vez en esa propiedad. El último café con esa vista. El último momento en que todavía podía reconocerme en el contexto donde había vivido los últimos 20 años. Esa sensación de último no es dramática cuando la vives. Es simplemente presente. Está en cada cosa ordinaria que de repente se vuelve consciente de su propia finitud.
Al segundo día me llegó otro mensaje. No del contacto que esperaba. Era de alguien completamente diferente. Alguien a quien no había contactado y que no tenía razón para contactarme, a menos que alguien lo hubiera enviado. El mensaje decía que había personas preguntando por mí en Culiacán, que usaban mi nombre completo, que las preguntas no eran del tipo que se hacen cuando se busca a alguien para ofrecerle trabajo. Las 48 horas no habían terminado todavía. Y el tiempo que tenía se estaba acabando más rápido de lo que cualquier análisis podía predecir con precisión. Me fui antes de que terminaran las 48 horas. No porque el contacto me avisara que estaba listo, sino porque el margen entre esperar y desaparecer se había cerrado de una manera que no admitía más cálculo. Tomé lo que cabía en una mochila pequeña: documentos, dinero en efectivo, 2 teléfonos que nadie conocía y un libro. No voy a decir cuál, porque es un detalle que me pertenece completamente y que en esta historia de cosas entregadas y perdidas necesito guardar algo. Salí de la propiedad a las 4 de la mañana, a pie, sin vehículo registrado a ningún nombre que pudiera rastrearse hacia mí. Con la ciudad todavía dormida y el aire de Culiacán oliendo a tierra húmeda y a la quema de algo lejano que no quise identificar. Caminé 40 minutos hasta un punto donde me recogió alguien que no era el contacto original, sino un intermediario que él había enviado. Señal de que la cadena de seguridad ya estaba activa, aunque no de la manera que yo había planeado. El intermediario no habló durante el trayecto. Yo tampoco. Llegamos a una casa en la periferia de la ciudad donde me esperaba una mujer que nunca había visto antes y que me dijo simplemente que me quedara adentro y que no abriera ninguna ventana. Le pregunté por cuánto tiempo. Me dijo que no lo sabía. Estuve en esa casa 3 días, sin noticias directas, sin comunicación con nadie fuera del canal que el contacto había establecido, con solo lo que estaba en mi cabeza para trabajar. Y lo que estaba en mi cabeza era exactamente lo que había estado procesando desde la reunión donde todo empezó. El análisis de mi propia situación llevado a su conclusión más completa y más honesta. No el análisis que producía para otros, diseñado para informar decisiones específicas con el nivel de detalle necesario y no más, sino el análisis completo, sin filtros, sin la moderación que siempre aplicaba cuando el resultado podía ser más perturbador que útil para quien lo recibía. El resultado de ese análisis era este. Había cometido un error, que no era de información, sino de audiencia. Lo que había dicho en esa reunión era correcto, pero lo había dicho frente a personas para quienes la corrección de la información era secundaria a las implicaciones políticas de que alguien la dijera en voz alta. En ese mundo, la verdad no tiene valor intrínseco, tiene valor relacional. Vale lo que vale para quien la recibe en el contexto específico en que la recibe. Yo había producido una verdad de alto valor en un contexto donde ese valor era percibido como amenaza por las personas con más poder en la sala. Ese era el error. No la verdad, el contexto. Llevaba 20 años evitando ese error, con una disciplina que en retrospectiva había empezado a relajarse de maneras que no había notado, porque la relajación era gradual. El éxito sostenido produce una confianza que con el tiempo empieza a parecerse a la arrogancia, aunque subjetivamente no se sienta así. Había empezado a creer que mi reputación era una protección más sólida de lo que era. Había empezado a asumir que las personas en ese mundo valoraban la precisión analítica sobre la conveniencia política de manera más consistente de lo que realmente lo hacían. Y había empezado, y esto era lo más revelador, a tener opiniones que quería que se escucharan más que información que otros necesitaban. Esa transición de analista a figura con posiciones propias era el punto exacto donde el modelo que me había mantenido vivo durante 2 décadas había empezado a fallar.
Al tercer día el contacto original llegó en persona. Era la primera vez que lo veía en más de un año. Había envejecido de maneras que ese mundo envejece a las personas. No en arrugas, sino en peso. En la manera en que los ojos procesan el entorno con una fatiga que no es física, sino acumulativa. Me dijo que la situación era seria, pero manejable. Que había personas que querían hablar conmigo antes de tomar decisiones, lo cual en su vocabulario significaba que todavía había una ventana, donde la conversación podía producir un resultado diferente al que las personas buscando mi nombre en Culiacán tenían en mente. Me dijo que para aprovechar esa ventana necesitaba moverme hacia el norte esa misma noche y que en la frontera habría alguien que me llevaría al punto de reunión. Le pregunté quién quería hablar. Me dijo un nombre que no esperaba. No era de la organización sinaloense. Era alguien con conexiones en múltiples organizaciones. Un operador de alto nivel que yo conocía de referencias, pero con quien nunca había tenido contacto directo. Un hombre cuya posición en el ecosistema del narco mexicano era comparable a la mía en términos de ser difícil de categorizar en la estructura formal, pero completamente legible para quien conociera los detalles. Lo llamaban el arquitecto, aunque ese apodo lo habían tenido otros antes que él por razones diferentes. El hecho de que fuera él quien quería la reunión cambiaba el análisis de la situación de manera significativa. No era una trampa del tipo más obvio. Porque si la intención era simplemente eliminarme, no necesitaban que yo viajara voluntariamente a ningún lado. Era algo más complejo, lo cual podía significar una oportunidad real, o podía significar una trampa más sofisticada que requería mi participación activa. No había manera de determinar cuál de las dos sin más información, y la única manera de obtener más información era avanzar hacia la reunión con los ojos completamente abiertos y con la disposición de cambiar de dirección en cualquier momento, si las señales lo indicaban. Me moví esa noche. El trayecto hacia la frontera tomó la mayor parte de las horas de oscuridad. En 2 vehículos diferentes, con un punto de transferencia en el medio, donde pasé 20 minutos, en un estacionamiento vacío de una tienda cerrada, esperando que llegara el segundo carro. En esa espera, sentado en la oscuridad con el sonido de la carretera federal a 100 metros, tuve uno de esos momentos de claridad que llegan cuando el cuerpo está suficientemente cansado para dejar de filtrar los pensamientos con la racionalidad habitual. Pensé en Badiraguato, en mi padre con sus manos grandes y su filosofía de no meterse en lo que no te importa, en la ironía de que lo que me había metido en esto no era ambición, ni codicia, ni ninguno de los motores habituales, sino simplemente la incapacidad de no ver lo que estaba frente a mí, y la incapacidad posterior de guardar silencio sobre lo que veía. El segundo vehículo llegó puntual. El conductor era un hombre joven que no abrió la boca en todo el trayecto hasta la frontera, donde me pasó a una tercera persona que me cruzó a pie por un punto que no era ninguno de los cruces oficiales y que requirió caminar 40 minutos por terreno que en la oscuridad era difícil de navegar sin alguien que lo conociera. Del otro lado, me esperaba alguien que hablaba español con acento del norte de México, pero que se movía con la comodidad de quien ha pasado suficiente tiempo en ese lado de la frontera, para que ninguno de los dos lados le sea completamente extraño. Me llevó a un motel en una ciudad pequeña que no voy a nombrar. Me dijo que la reunión era al día siguiente, que descansara. No descansé. Me senté en la cama con la luz apagada y el ruido del tráfico de la carretera entrando por una ventana mal sellada, y pensé en lo que venía. La reunión con el arquitecto podía ser varias cosas. Podía ser una negociación sobre mi silencio futuro a cambio de protección. Podía ser una evaluación de lo que yo sabía y de cuánto representaba un riesgo para distintos actores. Podía ser un intento de reclutarme para un propósito que todavía no podía ver completamente. O podía ser
con una probabilidad que no podía descartar, aunque prefería no hacerlo central en mi preparación. El preludio a algo que no tenía ninguna de esas salidas. Lo que sí sabía con certeza era que el análisis que había hecho sobre los chapitos, que ya había demostrado ser correcto con la detención del primero de ellos, era ahora una pieza de información con un valor que había aumentado dramáticamente. Lo que yo sabía sobre el cómo y el porqué de esa caída, sobre las vulnerabilidades específicas que la habían hecho posible y sobre cuáles de esas vulnerabilidades seguían activas para los que todavía no habían caído. Era exactamente el tipo de información que múltiples actores en ese momento necesitaban con urgencia. Algunos para protegerse, otros para acelerar lo que ya había empezado. Yo era el único que tenía ese análisis completo. Y eso me hacía valioso de una manera que podía salvarme o podía destruirme, dependiendo de quién decidiera, que mi valor era mejor capturado, teniéndome vivo o teniéndome silenciado. La mañana llegó con un sol que entraba por la ventana mal sellada y con un mensaje en el teléfono que decía que la reunión era en 2 horas y que me recogería el mismo hombre de la noche anterior. Me duché con agua fría porque el calentador no funcionaba. Me puse la misma ropa del día anterior porque no tenía otra. Y me miré en el espejo de ese baño de motel, con la iluminación amarilla que hacía que cualquier cara pareciera enferma. Y pensé que 20 años de ver el futuro de otros no me habían preparado completamente para ver el mío propio en ese momento. Salí cuando tocaron la puerta. Y lo que encontré del otro lado no era el hombre de la noche anterior. Eran 2 personas que no había visto nunca, y ninguna de las 2 tenía el tipo de expresión que se ve en las personas que van a una reunión de negocios. No corrí. Eso es lo primero que quiero decir, porque la mayoría de las personas que escuchan este tipo de historia asumen que el instinto de supervivencia produce movimiento inmediato y dramático. No siempre. A veces produce exactamente lo contrario. Una quietud total, que es el cuerpo calculando en tiempo real, que cualquier movimiento brusco convierte una situación manejable en una que no lo es. Me quedé en el marco de la puerta. Miré a los 2 hombres y evalué en los 3 segundos que tenía disponibles todo lo que podía evaluar. Sus manos, su postura, la distancia entre ellos y yo. Si había alguien más en el pasillo que no fuera visible desde mi ángulo. Si los vehículos en el estacionamiento detrás de ellos correspondían a un operativo o a una presencia mínima. Lo que vi no era el patrón de una ejecución inmediata. Era el patrón de un traslado. Hay una diferencia que se aprende a leer con los años, y que en ese momento fue la diferencia entre tomar una decisión que me hubiera costado la vida y tomar una que me dio más tiempo. Les pregunté a dónde íbamos. El que estaba a la izquierda, más alto, con una calma que era entrenada y no natural, me dijo que a la reunión. Que el plan había cambiado de lugar. Nada más. Les dije que necesitaba 1 minuto para recoger mis cosas. Me dijeron que no había tiempo. Salí con lo que tenía encima. El trayecto duró menos de 20 minutos. Terminó en una propiedad que desde afuera parecía una bodega comercial, pero que adentro tenía una sala de reuniones que alguien había equipado con la funcionalidad básica de un espacio donde se hacen negocios serios. Mesa, sillas, agua, sin ventanas. El arquitecto ya estaba ahí cuando llegué. Era más joven de lo que esperaba, de unos 45 años, con la apariencia de alguien que podría ser gerente regional de cualquier empresa mediana. Nada en su físico explicaba la posición que ocupaba en el ecosistema del narco. Lo cual, después de 20 años, reconocí inmediatamente como la señal más clara de que era exactamente tan peligroso como su reputación indicaba. Me ofreció café. Acepté. No porque lo quisiera, sino porque aceptar algo que alguien ofrece en ese contexto establece una dinámica mínima de intercambio que es mejor que la alternativa. Se sentó frente a mí y me miró durante un momento antes de hablar.
Cuando habló, fue directo de una manera que aprecié, aunque el contenido fuera difícil de escuchar. Me dijo que había 3 grupos, que en ese momento querían saber dónde estaba yo. El primero era el que yo ya sabía. Personas vinculadas a los chapitos, que interpretaban mi análisis como una amenaza o como evidencia de que yo era un activo de inteligencia enemigo. El segundo era un grupo de la organización sinaloense que quería exactamente lo contrario. Que yo siguiera produciendo análisis sobre las vulnerabilidades que habían llevado a la primera detención y sobre cuáles de esas vulnerabilidades podían ser gestionadas para proteger a los que todavía no habían caído. El tercero era una agencia del gobierno americano que había rastreado, a través de canales que él no me especificó, el hecho de que alguien con acceso interno había predicho la primera caída con semanas de anticipación y que quería identificar esa fuente. 3 grupos, 3 conjuntos de intereses incompatibles entre sí, y yo en el centro de esa intersección, sin haber buscado estar ahí y sin una salida que no requiriera una negociación con al menos uno de ellos, que involucrara ceder algo que no estaba seguro de querer ceder. El arquitecto me hizo una propuesta. No voy a reproducirla en detalle completo, porque algunos de sus elementos todavía tienen consecuencias activas que no me corresponde precipitar. En términos generales, quería que yo produjera un análisis específico sobre las vulnerabilidades restantes de la estructura de los chapitos. Análisis que él usaría para proteger intereses que representaba sin especificar cuáles. Y a cambio, me ofrecía lo que describió como una solución permanente al problema de los 3 grupos que me buscaban. No me explicó exactamente qué significaba solución permanente. No necesitaba hacerlo. Le pregunté cuánto tiempo tenía para decidir. Me dijo que la reunión terminaba cuando yo lo decidiera, pero que el mundo afuera de esa sala se seguía moviendo independientemente de lo que yo decidiera adentro. Era una manera elegante de decir que el tiempo jugaba en su contra y en mi contra simultáneamente, lo cual era probablemente verdad. Pensé durante un tiempo que se sintió largo, pero que probablemente no fue más de 2 minutos. Pensé en el análisis que me pedía. Lo tenía. Estaba completo en mi cabeza. Había estado completándose durante meses, mientras observaba el patrón que nadie más veía. Podía entregarlo. Técnicamente, era el trabajo más sofisticado que había producido en 20 años, y había algo en mí que quería que existiera fuera de mi cabeza, que tuviera algún efecto en el mundo más allá de ser un ejercicio intelectual, que moriría conmigo si las cosas se resolvían de la manera más definitiva posible. Pero también pensé en lo que ese análisis haría en manos del arquitecto. No podía controlarlo. No podía saber exactamente para qué lo usaría, ni qué consecuencias tendría sobre personas específicas. Y había llegado, después de 20 años de producir análisis que otros usaban de maneras que yo no siempre podía prever ni aprobar, al límite de lo que podía seguir racionalizando como trabajo técnico neutral. Le dije que no con esas palabras. Le dije que el análisis que tenía no era algo que pudiera entregar en los términos que él proponía, porque los términos no incluían ninguna garantía sobre el uso. Y porque sin esa garantía, la entrega era simplemente otra transacción en una cadena de transacciones que habían producido resultados que yo ya no podía seguir ignorando. Le dije que llevaba 20 años siendo el hombre que veía lo que venía y que lo que veía ahora, sobre mi propia situación y sobre lo que entregarle ese análisis significaría, era tan claro como cualquier otra cosa que hubiera visto antes. Me miró durante un momento largo. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que lo entendía. No con el tono de quien concede una derrota táctica, con el tono de quien genuinamente reconoce una posición aunque no la comparta. Esa reacción me dijo más sobre él que cualquier cosa que hubiera podido decirme directamente.
Era alguien que había llegado a su posición en ese mundo a través de la inteligencia y no solo a través de la brutalidad. Y que por lo tanto podía reconocer cuando alguien tomaba una decisión que tenía su propia lógica interna, aunque esa lógica no sirviera a sus intereses. Me dijo que estaba solo, que la solución que me había ofrecido ya no estaba disponible, que podía irme, pero que lo que encontrara afuera ya no era su responsabilidad. Me levanté, dejé el café a medias y salí de esa bodega hacia un estacionamiento vacío bajo un sol que no había cambiado de posición tanto como esperaba, dado el peso de lo que había ocurrido adentro. Caminé. No sé exactamente hacia dónde al principio. Caminé por calles de una ciudad que no era la mía, con lo que cabía en una mochila y con un análisis en la cabeza que nadie más tenía y que yo había decidido no entregar. Eventualmente encontré transporte público. Eventualmente encontré un teléfono de prepago en una tienda de conveniencia. Eventualmente activé el único canal de comunicación que había guardado para una situación donde todos los demás fallaran. Ese canal me llevó, a través de pasos que tomaron semanas y que no voy a detallar completamente, a dónde estoy ahora. Un lugar que no es México. Un lugar donde el sol tiene un ángulo diferente y donde las conversaciones en la calle son en un idioma que no es el mío, aunque lo hable con suficiente fluidez para funcionar. Un lugar donde nadie sabe quién fui y donde la única persona que sabe dónde estoy es alguien que tiene razones tan sólidas para guardar ese secreto como yo para dárselo. Los 3 grupos que el arquitecto mencionó siguen existiendo. Los que están vinculados a los chapitos tienen asuntos más urgentes que yo en este momento dado cómo han seguido desarrollándose los eventos que yo predije. Los que quieren mi análisis sobre las vulnerabilidades restantes probablemente han encontrado o están buscando otras fuentes, porque la información que yo tenía tiene una vida útil que se acorta con cada semana que pasa y cada evento que confirma o modifica el patrón. Y la agencia americana que quería identificar quién había predicho la primera caída, esa no ha parado. Esa tiene la paciencia y los recursos de los sistemas, que no tienen urgencias de corto plazo. Sigo haciendo lo que siempre hice. Observo. Proceso. Encuentro los patrones. No para nadie específico ahora. Solo porque es lo que soy y porque dejar de hacerlo equivaldría a dejar de ser la única versión de mí mismo que reconozco completamente. Lo que veo ahora, desde donde estoy, sobre el narco mexicano, sobre los eventos que están en movimiento, sobre lo que viene en los próximos años para las organizaciones que quedaron en pie y para las que están en proceso de fragmentarse, es tan claro como lo que vi sobre los chapitos antes de que cayera el primero. No lo voy a decir todo. No aquí, no ahora. Parte porque todavía hay personas que conozco en ese mundo y que no merecen ser expuestas por lo que yo diga. Parte porque la información que tengo tiene un valor que no voy a regalar sin condiciones que nadie me ha ofrecido todavía. Y parte, la más honesta, porque aprendí en esa bodega con el arquitecto algo que 20 años de análisis correcto no me habían enseñado completamente. Que ver el futuro no te da poder sobre él. Te da responsabilidad sobre lo que haces con lo que ves. Y esa responsabilidad, a diferencia del análisis, no tiene metodología ni protocolo ni manera de optimizarse. Es simplemente tuya, completamente tuya. Y tienes que cargarla con lo que eres, no con lo que sabes. Llevo toda mi vida siendo el profeta, el que ve lo que viene, la maldición del que llega siempre un paso antes que los demás a una puerta que todavía no existe, pero que existirá. Lo que nadie me dijo cuando ese apodo se instaló en el mundo que habitaba es que el profeta nunca vive en el tiempo que predice. Vive en el presente, igual que todos, con la diferencia de que su presente está siempre contaminado por lo que viene, y que esa contaminación hace que el presente mismo sea difícil de habitar completamente. Ahora intento habitarlo. Este presente específico,
en este lugar sin nombre, con este sol de ángulo diferente y estas conversaciones en otro idioma. Sin el negocio, sin el análisis como producto que se entrega a cambio de algo, sin la identidad que construí durante 20 años sobre la capacidad de ver lo que otros no ven. Solo un hombre de Badiraguato que leyó demasiado, pensó demasiado, dijo demasiado en el momento equivocado, y que sobrevivió para contarlo no porque fuera el más fuerte, ni el más violento, ni el mejor conectado, sino porque en el momento decisivo tomó la única decisión que podía tomar, siendo todavía la persona que había sido antes de que todo esto empezara. Eso tendrá que ser suficiente.